Imagina que descubres un horrible secreto familiar que lleva a un pastor a cortar la virilidad de su padre en un ataque de ira. Una traición perversa rompe todo en lo que él cree, y una vida de confianza es destruida en un instante. Esta es la historia de un hombre para quien la fe y la familia lo eran todo, hasta que una verdad brutal sacude su mundo. Antes de profundizar más en esta historia aterradora, no olvides dar me gusta y suscribirte para más historias de crímenes reales provenientes de los rincones más oscuros de la naturaleza humana. El pastor Eliakim, de 42 años, era la encarnación de la devoción en su comunidad de Florida. Conocido por sus sermones apasionados sobre la fe, la familia y los valores morales, el ministerio de Eli atraía a cientos de seguidores que lo veían como un faro de justicia. Su devoción a su iglesia y a su familia le valió la admiración de muchos, y muchos lo consideraban el ejemplo viviente de las virtudes que predicaba. Naomi King, de 38 años, era el complemento perfecto de Elia, graciosa y serena. Sabía equilibrar sus roles de esposa, predicadora y madre devota de sus 5 hijos, Abigail, de 16 años, Elia Jr., de 14 años, Noah, de 12 años, Sophie, de 9 años y Mika, de 6 años. La presencia de Naomi en la comunidad era constante, dirigiendo la escuela dominical, organizando colectas de caridad y apoyando el ministerio de Elia en cada paso. Juntos, presentaban la imagen de una familia bendecida por la fe, viviendo una vida a la que otros solo podían aspirar. En el corazón de su fundación espiritual se encontraba el diácono Henry King, el padre de Elia, de 65 años, un anciano respetado de la iglesia. Henry había pasado décadas sirviendo como diácono y como guía moral para la congregación. Su influencia en la educación de Elia fue profunda. Desde muy joven, Henry había inculcado en su hijo un profundo respeto por Dios, un compromiso con la familia y una adhesión inquebrantable a las Escrituras. Elia a menudo rendía homenaje a su padre durante los sermones, elogiándolo como la roca sobre la que su familia había sido construida. La familia King era muy activa. Abigail, de 16 años, era reflexiva y motivada por sus estudios, ayudando a menudo en el programa para jóvenes de la iglesia. Elia Jr., de 14 años, era reservado pero atento, siempre dispuesto a echar una mano durante los servicios religiosos. Noah, de 12 años, era el niño curioso y juguetón de la familia, mientras que Sophie, de 9 años, era conocida por su sensibilidad y su deseo de complacer. El más pequeño, Mika, de 6 años, era la luz de la familia, mimado por todos y completamente ajeno a las complejidades de la vida. Las cenas de los domingos en casa de Henry eran una tradición familiar muy apreciada. Estos encuentros solían comenzar con lecturas de las Escrituras y oraciones sinceras dirigidas por el propio Henry, seguidas de animadas discusiones sobre la iglesia y la comunidad. Para Elia, estos momentos eran una fuente de orgullo, un símbolo del fuerte vínculo que unía a la familia King y de su devoción común a su fe. Una noche durante la cena, la familia King se reunió alrededor de su mesa de comedor, disfrutando de un raro momento de risas y camaradería. Abigail, su hija mayor de 16 años, habló con entusiasmo: «Para mi proyecto de genealogía en la escuela, pensé que sería divertido si todos hiciéramos una prueba de ADN. Podríamos saber más sobre nuestros ancestros, tal vez incluso encontrar parientes lejanos». Sus hermanos menores, Elia Jr., de 14 años, Noah, de 12 años, Sophie, de 9 años y Mika, de 6 años, estaban emocionados y compartían sus conjeturas sobre linajes reales ocultos o misteriosos orígenes familiares. Elia, siempre favorable a los proyectos de sus hijos, sonreía cálidamente. «Parece una excelente idea. Será algo que podremos hacer todos juntos». Desde el otro lado de la mesa, la sonrisa de Naomi se desvaneció. Extendió la mano hacia su vaso de agua, sus dedos temblando ligeramente. «No sé, Elia», dijo suavemente. «Estas cosas no siempre son exactas y pueden ser invasivas». Su voz se apagó cuando miró a Henry, que estaba sentado a la cabecera de la mesa, su expresión severa habitual sin cambios. «Vamos, Naomi», dijo Elia, desestimando su vacilación. «¿Qué daño puede hacer? Es solo una actividad familiar divertida, y será bueno para el proyecto de Abigail». Extendió la mano y la puso sobre la de ella, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. «No tenemos nada que ocultar, Naomi». Naomi lo miró por un momento, su expresión indescifrable, antes de asentir lentamente. «De acuerdo», dijo, su voz apenas más alta que un susurro.
Los niños aplaudieron cuando Elia sacó su teléfono para pedir los kits de ADN. Henry esbozó una sonrisa forzada pero no dijo nada, sorbiendo su café en silencio. Unas semanas después, llegaron los resultados. Abigail reunió a todos con entusiasmo alrededor de la computadora mientras Elia iniciaba sesión en el sitio web. La habitación zumbaba de emoción mientras exploraban los orígenes ancestrales del informe, los vínculos históricos y los parientes lejanos. Pero mientras Elia revisaba los resultados, su frente se arrugó. Algo no cuadraba. Espera, dijo, inclinándose más cerca de la pantalla. Esto significa que no coincidió con ninguno de los niños como padre biológico. Se rió nerviosamente, sacudiendo la cabeza. Obviamente, es un error, probablemente un error en la base de datos. Naomi se quedó inmóvil, su mano apretando el borde de la silla. La mirada de Henry se volvió hacia Elia, su rostro calmado pero su mandíbula visiblemente apretada. Voy a contactar a la empresa, dijo Elia, su voz firme y serena. Probablemente mezclaron los datos. Se levantó de la mesa y besó a Naomi en la cabeza. No te preocupes, lo solucionaré. En los días siguientes, ella contactó a la compañía de genealogía, señalando el error en su informe. Explicó el problema en detalle, confiado en que regresaría con una corrección. Pero cuando llegó la respuesta, quedó impactado. Hemos verificado 3 veces los resultados, explicó el representante de la empresa por teléfono. No hay error. El padre biológico de los niños no es usted, y los marcadores coinciden con otro pariente cercano en las muestras que envió. El corazón de Elia se apretó. Les pidió que confirmaran de nuevo, pero la respuesta siguió siendo la misma. Colgó el teléfono y se quedó en silencio, atónito. La única coincidencia posible entre las muestras enviadas era su padre, Henry. El peso de la revelación lo aplastó. Su mente recordó los momentos sutiles de las frecuentes visitas de Henry, la forma en que Naomi se quedaba en silencio cada vez que él estaba allí, su resistencia inicial a la prueba de ADN. Todo comenzó a tener un sentido aterrador. Esa noche, Elia llegó a casa sosteniendo los resultados de ADN impresos. Naomi estaba en la sala de estar doblando ropa. Arrojó los papeles sobre la mesa, el rostro lleno de furia e incredulidad. Explícame esto, demandó con una voz fría y cortante. Los ojos de Naomi se posaron en los papeles y luego en Elia. ¿De qué hablas?, preguntó, la voz temblorosa. Los resultados del ADN, exclamó Elia. Dicen que no soy el padre de mis hijos, pero también dicen que hay otro socio en nuestra familia. ¿Me puedes explicar eso? El rostro de Naomi palideció mientras agarraba el respaldo de la silla para apoyarse. Debe haber un error, tartamudeó. Eso no es posible. Elia se inclinó más cerca, la voz más alta. No me mientas, Naomi. Fui a la empresa. Verificaron que no había error. Así que te lo pregunto de nuevo, explícame eso. Naomi se derrumbó, las lágrimas corriendo por su rostro mientras se hundía en la silla, sollozando. Confesó un oscuro secreto que había mantenido enterrado durante años. Al comienzo de su matrimonio, Henry la había obligado a tener relaciones sexuales. Su influencia y autoridad la hacían sentir impotente para resistir, y los abusos habían continuado durante años. Todos los 5, murmuró Naomi, la voz quebrada. Todos son de él. No sabía cómo detenerlos. No quería destruirte, Elia. Elia retrocedió tambaleándose, la habitación girando a su alrededor. La mujer que amaba, el padre que veneraba, habían destrozado su vida de la manera más personal y devastadora imaginable. Salió furioso de la casa, su mente en una tormenta de ira, traición e incredulidad. Eliakim estaba sentado solo en su auto esa noche, el peso de la confesión de Naomi presionándolo como una fuerza física. Su mente corría, cada pensamiento más oscuro y caótico que el anterior. La vida que había construido, su fe, su familia, su ministerio, todo era una mentira. Sus hijos, su orgullo y alegría, no eran suyos. Su esposa, la mujer en quien había confiado por encima de todo, estaba atrapada en un horrible secreto. Y su padre, el hombre que lo había criado, guiado y enseñado a vivir según la palabra de Dios, era un monstruo.
Las emociones llegaban en oleadas: shock, dolor, incredulidad, y luego una ira tan cegadora que le cortaba el aliento. Apretó el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos, las lágrimas corriendo por su rostro mientras gritaba en el auto vacío. ¿Por qué? ¿Cómo pudieron hacerme esto? Golpeó el tablero con sus puños, la frustración hirviendo. Condujo durante horas, las calles de su tranquila ciudad de Florida vacías bajo la luz de la luna. Recuerdos de cenas familiares, sermones sobre el perdón y momentos que creía definían su vida perfecta inundaban su mente, ahora teñidos de traición en todas partes donde miraba en sus pensamientos. Estaba rodeado de mentiras. Al amanecer, Elia se encontró estacionado junto a un lago, con los ojos fijos en el agua en la calma de la mañana. Su dolor comenzó a transformarse en algo más frío, más agudo, en venganza. La traición era demasiado grande para ser perdonada, las heridas demasiado profundas para ser curadas. En su mente, solo había una manera de hacer justicia a esta situación. Su padre y su esposa tenían que pagar por lo que habían hecho. Comenzó a planificar, la claridad de sus pensamientos sorprendiéndolo. Había pasado años predicando el perdón, pero el perdón ya no era una opción. Su corazón, una vez lleno de compasión, ahora ardía con la necesidad de venganza. Repasó la confesión de Naomi una y otra vez, cada palabra reforzando su determinación. Cuando Elia llegó a casa, estaba extrañamente calmado. No habló mucho con Naomi, que había pasado la noche llorando en su habitación. No podía mirar a sus hijos sin sentir un agudo dolor, sabiendo que no eran suyos, pero aún los amaba intensamente. Ese amor solo agravaba su ira. La noche estaba cargada de tensión cuando Elia llegó a casa. Naomi estaba sentada sola en la sala de estar, su rostro pálido y ansioso, surcado de lágrimas. Había pasado todo el día inquieta, temiendo la inevitable confrontación. Elia entró en la habitación en silencio, los ojos oscuros y sin emoción, un cuchillo de cocina escondido en su mano. Naomi levantó la vista, su rostro retorciéndose en una mezcla de miedo y esperanza. Elia, murmuró, la voz temblorosa. Sé que estás herido, pero no podemos, no lo hagas. No intentes arreglar esto con palabras, interrumpió, su voz baja y gélida. Lo has destruido todo, Naomi. Todo. Naomi se levantó, retorciéndose las manos mientras las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. Estaba atrapada, Elia. No sabía cómo detenerlo. Nunca quise hacerte daño. La risa de Elia fue amarga y cortante, interrumpiendo sus palabras como el cuchillo que sostenía. ¿No querías hacerme daño? Lo dejaste violar nuestro matrimonio, engendrar a mis hijos y sentarse a nuestra mesa como si nada. Me mentiste todos los días, Naomi. Ella cayó de rodillas, sollozando incontrolablemente. Por favor, Elia, te amo. Te amo. Podemos arreglar esto, arreglar esto. Elia se enfureció y su ira finalmente estalló. Esto no se puede arreglar. Me condenaste a vivir en la mentira, y ahora pagarás el precio. Con un movimiento repentino y salvaje, clavó el cuchillo en su pecho. Naomi jadeó, los ojos muy abiertos por la sorpresa cuando la hoja desgarró su cuerpo. El rostro de Elia estaba desprovisto de piedad cuando sacó el cuchillo y apuñaló de nuevo, esta vez en su abdomen. La habitación resonaba con el sonido del aire escapando y de la carne desgarrándose y sus gritos de angustia. Naomi intentó arrastrarse, su sangre acumulándose en el suelo, pero Elia fue implacable. Cada puñalada estaba alimentada por años de traición y humillación. Deberías haberme dicho la verdad, gritó, la voz temblando de ira. Deberías haberlo detenido. Cuando Naomi finalmente quedó inmóvil, su cuerpo yacía en la alfombra empapada de sangre, Elia retrocedió, jadeando. La ira que lo había consumido no se calmó, simplemente cambió de enfoque. Todavía quedaba una persona a la que había que hacer justicia. El aire de la noche era pesado mientras Elia se dirigía a la casa de Henry, agarrando el volante con fuerza. Su mente estaba llena de pensamientos de traición y venganza. La imagen de su esposa sin vida permanecía grabada en su memoria. No tenía nada más que perder, y la justicia a sus ojos exigía sangre. Irrumpiendo por la puerta, Elia encontró a Henry sentado a la mesa del comedor, con una taza de té en la mano y su Biblia abierta frente a él.
Sorprendido, Henry levantó la vista. Elia, ¿qué haces aquí?, preguntó, su voz teñida de confusión y un atisbo de miedo. Elia no respondió. En su lugar, arrojó los resultados arrugados de la prueba de ADN sobre la mesa. Explícame esto, demandó con una voz baja y llena de ira. Los ojos de Henry se posaron en el papel y luego de nuevo en Elia. No sé qué es esto, dijo, la voz temblorosa. No te atrevas a mentirme, replicó Elia, las manos temblando. Violaste a Naomi durante años, ¿verdad? Engendraste a mis hijos. Henry se levantó y levantó las manos como para calmar a su hijo. Elia, escúchame. No es lo que piensas. No mientas, dijo Elia, su voz sacudiendo la habitación. Destruiste a mi familia. Eres un monstruo. Antes de que Henry pudiera hablar de nuevo, Elia se abalanzó hacia adelante, clavando el cuchillo en el costado de su padre. Henry gritó, tropezando hacia atrás y agarrándose la herida. La sangre rezumaba a través de su camisa mientras intentaba estabilizarse, pero Elia no se detuvo. Con una precisión salvaje, Elia lo apuñaló una y otra vez, cada puñalada impulsada por años de ira reprimida. Henry se desplomó en el suelo, retorciéndose de dolor, sus fuerzas agotándose rápidamente. Mereces sentir el dolor que me infligiste, gruñó Elia, de pie sobre su padre. Henry intentó arrastrarse, la respiración entrecortada y desesperada, pero su cuerpo estaba demasiado débil para reaccionar. Elia se arrodilló junto a él, su voz fría y firme. Esto es por Naomi. Esto es por los años de mentiras. Esto es por mis hijos. Agarrando firmemente el cuchillo, Elia comenzó el horrible acto de cortar la virilidad de Henry. Los gritos de agonía de Henry llenaron la habitación, su cuerpo convulsionando mientras la sangre se acumulaba debajo de él. La expresión de Elia era fría como una piedra, su concentración inquebrantable mientras ejecutaba su grotesca venganza. El dolor resultó ser demasiado fuerte para Henry. Sus gritos se debilitaron, su cuerpo tembló violentamente antes de quedar inerte. Exhaló por última vez y luego quedó en silencio. Elia soltó el cuchillo, ahora cubierto de sangre, y retrocedió tambaleándose, el pecho jadeante. La habitación apestaba a hierro y muerte, los ecos del suplicio de Henry aún resonaban en sus oídos. Por un momento, se quedó allí, contemplando el cuerpo sin vida del hombre al que una vez llamó padre. Pero no había alivio, ni satisfacción, solo un vacío hueco donde una vez estuvieron su fe y su familia. Elia salió de la casa, su ropa empapada de sangre, y se sentó en el porche. El tranquilo vecindario estalló en caos cuando la policía llegó a la casa de Henry, respondiendo a las llamadas frenéticas de los vecinos que habían escuchado gritos horribles y sonidos de golpes. Los oficiales, con armas en la mano, se acercaron con cautela, esperando resistencia. En su lugar, encontraron a Elia sentado en el porche de Henry, empapado de sangre, su Biblia en su regazo. El comportamiento de Elia era de una calma gélida. Levantó la vista hacia los oficiales que se acercaban, su expresión indescifrable. Está hecho, dijo sombremente, levantando las manos en señal de rendición. Se ha hecho justicia divina. Los oficiales lo esposaron rápidamente, su incomodidad palpable mientras Elia era conducido al coche patrulla. Un oficial se aventuró con cautela dentro de la casa. Lo que descubrieron fue una escena de violencia inimaginable. El cuerpo de Henry yacía en un estado grotesco, su pecho acribillado de heridas y su virilidad cruelmente seccionada. La marea de sangre y las señales de lucha decían mucho sobre la brutalidad del acto. Mientras instalaban a Elia en el asiento trasero del auto, se volvió hacia uno de los oficiales, su voz firme, casi casual. Naomi, dijo. La encontrarán en nuestra casa. Ella también me traicionó. Los oficiales intercambiaron miradas de shock, dándose cuenta de la magnitud de los horrores a los que se enfrentaban. Al apresurarse hacia la casa de Elia, encontraron a Naomi exactamente como él la había descrito, su cuerpo desmembrado yacía en la sala de estar, sus restos esparcidos en una horrible demostración de ira y violencia metódica. De vuelta en la estación, Elia hizo una confesión terriblemente detallada, su voz desprovista de emoción. Ella me mintió durante años, dijo sobre Naomi y su padre. Él arruinó todo en lo que creía. Tuvieron que asumir las consecuencias.
Su relato calmado de los asesinatos dejó atónitos a los investigadores. Cuando se le preguntó sobre sus actos, Elia simplemente respondió que habían destruido a su familia. Solo terminé lo que ellos comenzaron. La doble escena del crimen, la brutalidad de los asesinatos y la sangre fría de Elia causaron una onda de shock en la comunidad. Su predicador, una vez venerado, se había convertido en una figura de terror, dejando tras de sí un legado devastador de violencia y traición. El juicio de Elia atrajo la atención nacional, una historia horrible de traición, ira y venganza macabra que capturó al público. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, espectadores y miembros de la antigua congregación de Elia, todos ansiosos por ver cómo el sistema judicial manejaría al pastor convertido en asesino. La defensa pintó a Elia como un hombre llevado a la locura por una traición inimaginable. Llamaron a psicólogos para testificar sobre el trauma que sufrió al enterarse de la verdad sobre la paternidad de sus hijos y los abusos de su padre hacia Naomi. Los fiscales describieron los actos del acusado como los de un hombre llevado más allá de los límites de la resistencia humana. Sin embargo, la acusación enfatizó el carácter premeditado y brutal de los asesinatos, especialmente la mutilación atroz de su padre. Los fiscales argumentaron que, aunque la traición que había sufrido era extrema, no podía justificar la violencia pura y simple de sus actos. El jurado deliberó durante varios días, sopesando las circunstancias horribles y la brutalidad de los crímenes de Elia. Al final, emitieron un veredicto de culpabilidad por 2 cargos de asesinato en primer grado. El juez, consciente de la complejidad del caso pero atado por la ley, sentenció a Elia a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los hijos de Elia, ahora huérfanos, fueron separados y colocados en familias de acogida, cada uno luchando por aceptar las horribles verdades sobre su familia. La familia King, una vez admirada, se convirtió en una historia leccionadora y obsesiva, un recordatorio brutal de cómo los secretos ocultos y la traición pueden destrozar incluso las vidas más piadosas. Mientras Elia King salía del tribunal, con grilletes en los pies, sostenía firmemente su Biblia en la mano, murmurando oraciones a un Dios que, según él, había guiado sus acciones. A los ojos del público, se convirtió en un símbolo del poder destructivo de los secretos y la ira, un personaje trágico que lo había perdido todo en su búsqueda de justicia. La caída de Elia King, de ser un pilar de la fe a una figura de horror, es un testimonio aterrador del poder destructivo de los secretos y la traición. Esta historia nos recuerda que incluso los individuos más venerados no están a salvo del caos que las verdades ocultas pueden desencadenar. ¿Crees que las acciones de Elia fueron el resultado inevitable de una traición, o cruzó una línea que ningún dolor puede justificar? Si esta historia te ha hecho dudar de todo, no olvides dar me gusta y suscribirte para más relatos de crímenes que revelan los lados más oscuros de la humanidad.